Buenos días, vamos a esperar a sus compañeros, ¿ya? Ok, doctor. A las 10. Hola. Sí, dime. Hola, buen día, doctor. Buenos días. Bueno, buenos días, jóvenes. Vamos a ver algunos procedimientos que me parece que son importantes para completar sus conocimientos, que les he llamado procedimientos indispensables. El, el cateterismo arterial es importante, la punción arterial es importante y con eso completaríamos lo que es las vías, vía central, yugular, vía central subclavia, punción arterial. Y bueno, para completar las vías en los niños también se hace el cateterismo umbilical. Esas dos técnicas vamos a ver entonces hoy día, punción arterial y cateterismo umbilical. Antes voy a llamarles lista al principio.
Saulo, Presente, doctor. Daniel, Presente. Ingrid, Presente, doctor. Lisette, Marcos, Presente, doctor. vamos a ver lo primero, la punción arterial. Pedimos al paciente que extienda la muñeca para así visualizar la zona de punción. En este caso, vamos a utilizar la arteria radial, la cual se ubica entre el tendón del palmar mayor y apófisis espinosa del hueso radial. Palpe la zona y siente el pulso radial. Posicione en supinación el miembro superior. Coloque la toalla debajo de la muñeca o almohadilla para que la misma quede en extensión y una posición cómoda para el paciente. Abra el kit de jeringa y aguja para la punción arterial. En caso de no contar con el antes nombrado el kit, puede utilizar una aguja de número 22, una jeringa de 20 o 30 precargada con heparina de litio liolizada y tapón. Vuelva a palpar la arteria. Cuando esté seguro, limpiamos la zona de punción con alcohol y algodón. Inyectamos lidocaína en la zona y espere que haga efecto. En este caso, no hemos utilizado lidocaína porque no se requiere. Vamos a retraer el émbolo de la jeringa precargada con heparina. Con la mano dominante sujetamos la jeringa precargada con heparina en dirección cefálica en un ángulo no menor de 45 grados. Avance con la aguja hasta que visualicemos que el cono de la jeringa se llene de sangre. Deténgase y observe cómo la jeringa se va llenando hasta obtener la cantidad. La punción arterial es muy sencilla y muy fácil. Hay algunos procedimientos que ella ha obviado antes de realizar punción arterial que vemos en el siguiente. Hay una maniobra que se denomina maniobra de Allen que deben hacer antes de las punciones arteriales. Hacemos nuestra limpieza. Realizamos esto, tenemos que palpar y seleccionar la arteria radial que sería la más adecuada. Tenemos que colocar al paciente en una posición adecuada, como se ve en esta toma, sería en hiperextensión. Tenemos que realizar la prueba de Allen. ¿En qué consiste la prueba de Allen? Consiste en que el paciente con el puño cerrado, se le pide al paciente que cierre el puño y esto se realiza con firmeza. Se debe comprimir la arteria radial y la arteria cubital, esperar alrededor de 15 segundos. En ese momento se podrá observar la palidez de la extremidad. Se procede a liberar, aquí se ve la palidez de la extremidad, se procede a liberar la arteria cubital. Ahí se ve claramente el enrojecimiento.
Si está presente, indica que existe un flujo colateral y ulnar, por lo que la arteria radial se podrá puncionar. A continuación se procederá a desinfectar el sitio antiséptico de la zona que se le va a puncionar. Se le va a colocar en los dedos, se va a localizar la zona que se va a puncionar, los dedos índice, y se va a localizar la zona. Se va a introducir con una aguja con el bisel hacia arriba de forma lenta, esto en un ángulo de 45 o 90 grados, y así se puncionará el sitio. En el siguiente video lo vamos a realizar la técnica. Procedemos a abrir nuestra aguja de insulina con jeringa. Vamos a cambiar la aguja, esto para no contaminar y para no gastar el bisel de la aguja y que le duela al paciente. Desinfectamos nuestro frasco de heparina y vamos a heparinizar nuestra jeringa. Esto para que no se coagule la muestra. La heparinizamos y cambiamos de aguja. Estamos listos para la toma de la muestra. Como se los explicamos en el video, vamos a realizar la toma, localizando la arteria radial. Hacemos nuestra limpieza. Y vamos a localizar el pulso de la arteria radial. Con el dedo índice y medio. Vamos a puncionar con el bisel hacia arriba. Vemos cómo sale la muestra. Obtenemos la muestra. Mencionamos a la paciente que debe de presionar ahí por 5 minutos. Cerramos el capuchón. Ahí podemos ver el color rojo brillante característico de... Entonces, la toma de una muestra arterial no es muy difícil de hacerlo, pero no se olviden que debe haber una prueba de Allen. Es obligatoria. La prueba de Allen, si no, no se puede hacer una prueba de cateterismo o toma de muestra de arteria radial. ¿Entendido? ¿Alguna duda en relación a la punción arterial? Só na parte de la heparina, doutor, que aí tá travado o vídeo acá. Qual tem que ter uma quantidade, um ml, ou é só para limpiar a agulha? Entendí essa parte Lo único que de la hace, heparina. lo único que hace es, lo único que hace es como mojar toda la jeringa, mira. Ya. Agarra y no es que es un ml, es un poquito, 10 unidades internacionales sería aquí. Entonces agarra y saca, nada más, no deja nada ahí adentro, Solo... no deja nada, Ya. Muchas gracias. no deja Parece nada. porque travou o vídeo na hora que estava hablando. Si no deja nada, solo toma unas 10 unidades internacionales y no deja nada. Otro de los Ya, muchas procedimientos gracias. clínico-quirúrgicos y de emergencia que tienen que aprender, aunque no corresponde a nuestro campo, pero es el cateterismo umbilical, pero es una vía venosa y estamos viendo que las que no han visto.
Entonces, esta vía de colocación de catéteres umbilicales es bueno aprender. Escúchalo. Algunas recomendaciones de Cochrane. También esta revisión acerca del diseño de los catéteres también es interesante. Esto es algo de Journal of Pediatrics, de las radiografías y cómo deben de quedar los catéteres. Por aquí les dejo estas bibliografías para si ustedes las quieren revisar. Dentro de la circulación fetal vemos que la vena umbilical llega al ductus venosus al hígado y las arterias umbilicales salen de las arterias ilíacas. Y aquí pues nos vamos a enfocar en la vena umbilical, la cual llega al conducto venoso que pasa por el hígado, se une a la vena cava inferior. Y aquí pues es importante mencionar que la vena, como pasa por el hígado, muchas de las veces no está bien formada o está con curvaturas, o puede estar pequeña, disminuida de tamaño, y esto hace que el catéter simplemente no pase y se vaya hacia alguna de las otras ramas del hígado, lo cual pues es importante para un catéter venoso para que llegue hacia la vena cava inferior y nos dure más tiempo. Entonces pues al quedarnos bajo hay más complicaciones, más riesgo, ya que las soluciones que infundamos tienen que pasar por el sistema porta o por el hígado. De cualquier forma pues tenemos que estar pendientes todos los días ante cualquier complicación del catéter. En este video de un recién nacido al cual se le acaba de ligar el cordón, se pueden ver perfectamente los tres vasos, las arterias umbilicales a la izquierda y la vena umbilical a la derecha. Y aquí en esta imagen podemos observar las dos arterias umbilicales que están más redondas por el tono y la histología de las mismas. Aquí podemos ver fácilmente la vena por su histología no tan redondeada. Esto es fácilmente de ver en un recién nacido, porque ya cuando tiene días pues ya se pierde la anatomía. Bueno, pues también los catéteres tienen sus indicaciones y pues estas son algunas de ellas, las más importantes. Y pues en este caso el acceso vascular de emergencia solo es en la reanimación neonatal. Es solamente introducir unos centímetros para que nos dé retorno al catéter y poder administrar los medicamentos de emergencia, las soluciones, sangre, etcétera, a diferencia de un catéter ya planeado que sí se tiene que dejar en un lugar. Y pues estas son las contraindicaciones más frecuentes de los catéteres que tenemos que tomar mucho en cuenta. Igual que las complicaciones que se llegan a presentar, tenemos que estar muy alerta todos los días ante cualquier complicación que estos pudieran presentar. Y pues para ello siempre vamos a checar nuestro catéter umbilical ante una sospecha o algún dato clínico que nos dé el paciente. Y pues las complicaciones como fugas, trombosis, peritonitis por fuga de nutrición parenteral, es muy importante estar al pendiente. En conclusión, tenemos que estar alerta ante cualquier complicación, sobre todo las infecciosas, que son las más frecuentes, y ante cualquier sospecha retirar el catéter. Estas son las medidas recomendadas para aplicar un catéter, ya sea arterial o venoso. En el caso de nuestro paciente utilizamos uno del 4 French. Este es un catéter de un lumen de 4 French. Todos vienen numerados para saber cuánto vamos a introducir en el paciente. Este sería un catéter de doble lumen. Este es un catéter de 3 lúmenes. El que le colocaremos a nuestro paciente será de 1 lumen, pero usaremos una llave de 3 vías ya que no contamos con este catéter. Ahora bien, ¿cómo vamos a medir cuántos centímetros vamos a introducir el catéter en nuestro paciente? Para ello, pues existen varias formas de calcular la introducción del catéter. En lo particular, la más práctica es la medición de la tabla hombro-ombligo. Para ello existe esta tablita, entonces vamos a medir la distancia del hombro de nuestro paciente hacia el ombligo y lo que nos dé, pues ahí vamos a dejar el catéter. Bueno, antes de comenzar, hay que mencionar también que existe la tablita para la colocación del catéter arterial umbilical. Esta es nuestra pacientita, la cual pesa 1,675 kg, pero nosotros decidimos utilizar la medición por método de la tabla hombro-ombligo y nos dio 12 centímetros. Entonces ahora, ¿cómo la traspolamos a la tabla?
Entonces esta es nuestra tabla. Si ven, está delimitada con dos líneas, una del ombligo diafragma y otra del ombligo a la aurícula izquierda. En el caso de nuestro paciente que midió 12 centímetros, toca dejarlo en el número 7 u 8 para que quede por encima del diafragma. Y entonces aquí nos darían los centímetros que hay que introducir el catéter a nuestro paciente para que nos quede arriba del diafragma, es decir, una posición alta. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Baby Industries. Entonces pues ya vimos las indicaciones de un catéter, las contraindicaciones, las complicaciones, cómo medir el catéter, cómo seleccionar el tamaño. En este caso pues vamos a ver ahora el material, ya previamente con un lavado quirúrgico y vestidos. Vamos a seleccionar nuestro equipo básico de venodisección, que cuenta con un portaagujas, tijeras, pinzas de disección finas con y sin dientes, bisturí y nuestro campo hendido. Aquí pues es importante resaltar, para hacer la sepsia y antisepsia vamos a utilizar algún material de curación, de limpieza. En este caso vamos a utilizar Isodine en espuma, ya que en este hospital no contamos con clorhexidina al 2%, que sería lo ideal. También pues vamos a seleccionar nuestro catéter. En este caso es un catéter de un lumen del 4 French, como ya vimos, nuestra llave de 3 vías, nuestra sutura y diferentes tipos de jeringas del número 5, del número 3, del número 1 y nuestra solución heparinizada para pulgar el catéter, que va a una relación 1 a 1, una unidad de heparina por una de solución. Entonces en este caso fueron 100 mililitros de solución fisiológica, entonces 100 unidades de heparina. Entonces pues vamos a proceder a la sepsia y antisepsia de nuestro paciente. Bueno, pues aquí ya vamos a realizar nuestra sepsia y antisepsia. En el área de trabajo de nuestro paciente vamos a empezar a hacer la limpieza del centro a la periferia en 3 ocasiones, siempre de forma gentil con nuestro paciente. Para ello pues vamos a retirar al finalizar siempre el exceso de Isodine. Nos vamos a retirar también los guantes con los que hicimos la sepsia y antisepsia únicamente, para quedarnos con los guantes estériles para realizar el procedimiento. Ya después pues vamos a colocar nuestro campo hendido para cerrar nuestra área de trabajo y que no exista contaminación. Tenemos que aislar bien a nuestro paciente para no contaminar. Ponemos nuestras pinzas de campo o de las pinzas que tengamos a la mano y iluminación para trabajar y ver bien las estructuras anatómicas. Aquí pues resaltamos que es importante que el paciente está monitorizado cuando estemos haciendo el procedimiento para cualquier eventualidad. Ya una vez teniendo nuestra área de trabajo lista, vamos a purgar nuestro catéter. También lo pueden hacer previamente sin problema, así como la llave de 3 vías. Aquí pues ya estamos visualizando el área anatómica del cordón umbilical donde vamos a trabajar. Estamos analizando dónde es donde vamos a hacer la sutura. Tenemos que hacer una jareta alrededor del cordón umbilical. Esto es para asegurar de que cuando hagamos el procedimiento tengamos una ligadura segura y también para fijar nuestro catéter. Aquí pues estamos dando un punto simple alrededor de la gelatina de Wharton. Recordemos que pues este tipo de suturas no le duele al paciente, ya que el cordón pues no tiene inervación. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque si tocamos algo de la piel, pues ahí sí le va a doler. Entonces hacemos una jareta, que son puntos simples alrededor. Únicamente introducimos y salimos, volvemos a introducir y salir. Pues sería el tercer punto. Introducimos, siempre fijándonos bien que no vayamos a traspasar algún vaso o ya sea arteria o vena. Este es el tercer punto. Y pues ya lo que haríamos, ya dimos la jareta, ya le dimos la vuelta. Lo que vamos a hacer es ya cortarle la aguja y hacerle un nudo simple para cualquier eventualidad, pues tener a la mano una hemostasia
con la ligadura de la sutura, y también eso nos va a servir de anclaje para poder fijar nuestro catéter ya cuando esté puesto. Aquí pues ya cortamos el cordón, la parte sobrante del cordón, para poder visualizar los vasos correctamente. Aquí pues ya tenemos expuesto nuestro cordón, ya hicimos nuestra jareta con una sutura 3 ceros. Lo que vamos a hacer es tratar de identificar dónde está la vena umbilical, que va a ser por donde vamos a introducir nuestro catéter venoso. Tenemos una imagen, no es muy buena la anatomía ya que tenía 48 horas este paciente. Entonces pues la recomendación es que se haga en las primeras 24 horas porque se deshidrata muy rápido y pues ya es más difícil ver la anatomía. Aquí vamos pues a introducir nuestro catéter. Por eso es importante realizar este procedimiento en las primeras 24 horas, porque entre más pasa el tiempo el cordón pues se va momificando y las estructuras son más difíciles de disecar y de visualizar. Aquí pues lo que estamos haciendo es ver si ya nos dio retorno, que es súper importante ver que nos dé retorno. Eso quiere decir que no estamos en una falsa vía y que ya estamos en la vena o en la arteria. Aquí pues ya nos dio retorno. Verificamos dónde quedó nuestro catéter. En la tablita pues vimos que le tocaba en el número 7 u 8 al paciente. En este caso pues en el número 7 es donde nos dio el retorno. Ahí corroboramos nuevamente y ahí está el retorno venoso. Aquí pues ya vamos a fijar nuestro catéter, lo anclamos con un primer nudo para corroborar de que ya no se mueva. Volvemos a corroborar retorno para tener la seguridad de que ahí nos quede y ya no se nos mueva. También podemos hacer una prueba de gravedad para ver que estamos en la vena, ya que estas no tienen mucha resistencia y pues se va el flujo de solución fácilmente. Si fuera una arteria pues ya se hubiera regresado el retorno sanguíneo con mucha fuerza. Entonces como pueden ver se va fácilmente la solución, no hay resistencia. Entonces eso nos da más confianza de que estemos en la vena, aunque pues hay que corroborar posteriormente con una radiografía o pues en los hospitales de segundo o tercer nivel donde se encuentre con ultrasonido pues se puede hacer en ese mismo momento el rastreo ultrasonográfico para ver si estamos en la vena y a qué altura estamos también. Aquí pues ya hacemos nuestros nudos manuales para que quede bien fijo el catéter. El usar esta técnica pues nos da una ventaja, que una vez que esté puesto el catéter, si está pasado, se puedan recorrer todos los nudos, se afloje y podamos sacar el catéter para que nos quede en la posición correcta. Si no sabemos hacer estos nudos con la técnica adecuada, basta con hacer un simple amarre normal, como si fueran los cordones de los zapatos. Entonces cruzamos por debajo hacia un lado y hacia otro, y si no sabemos hacer esta técnica lo hacemos como un simple amarre de nudos de zapatos, ya que lo que importa es que el nudo quede derecho y cuadrado. Pues ahí está bajando, lo apretamos no muy fuerte para no estrangular nuestro catéter y hacemos un segundo arriba del mismo. Entonces así hasta que terminemos. Aquí ya terminamos de hacer nuestros nudos, aproximadamente 10, corroboramos retorno, nos da retorno. Acuérdense que quedó en el número 7, como decía en la tabla, y pues ya procedemos a limpiar el exceso de isodine. Siempre es importante dejar nuestra área de trabajo lo más presentable posible, entonces vamos a retirar el exceso de isodine. Aquí vemos, estamos limpiando siempre de forma gentil. De preferencia es con clorexidina al 2% por los efectos tiroideos que pueda tener, pero como es muy poca la exposición y además estamos retirando el exceso de la piel, lo hacemos de forma muy gentil para posteriormente sellar nuestro catéter. Aquí lo que estamos haciendo es cortar un pequeño cuadrito para hacer hemostasia en nuestro cordón umbilical. Por cualquier sangrado mínimo que pueda haber, pues ya se le hace curación después, pero de momento tenemos que poner un pedacito de gasa para hacer hemostasia ahí en nuestro cordón.
Aquí lo vamos a fijar, lo enrollamos nuestro catéter y lo fijamos con una cinta micropor de las que traen los Tegaderms, que estas tienen muy buen pegamento y no se despegan fácilmente. Entonces hacemos una pequeña curvatura alrededor del cordón, fijamos nuestro catéter para que ya no se mueva, lo fijamos con mucho cuidado y nuestra gasa siendo hemostasia. Ya posteriormente, si se llena de sangre, ya le harán curación. Ahora lo que sigue pues es colocar el Tegaderm. Aquí ya estamos colocando el Tegaderm, ya nuestro catéter enrollado para que no se mueva. Ahí les dejé la imagen como también se puede fijar con 2 Tegaderms en caso de que sea un catéter arterial y uno venoso, para poderlos separar y que no se confundan, aparte de que también se tienen que rotular, pero esa es otra forma como los pueden fijar en caso de que pongan los 2 catéteres, tanto arterial y como venoso. Aquí pues ya retiramos nuestra cobertura del Tegaderm, ya quedó bien fijo. Si ven ustedes, tiene una hendidura el Tegaderm, y vamos a poner una segunda cinta igual de micropor, la que traía el Tegaderm, para que no se mueva el catéter. Así tenemos la seguridad de que no se vaya a jalar y no se vaya a desgarrar o tener alguna complicación. Aquí pues ya tenemos bien fijo nuestro catéter con el Tegaderm. A mí en lo particular me gusta esta forma de fijarlos porque hay menos contaminación, se puede visualizar fácilmente si sangra, y pues las enfermeras ya con su protocolo de curación y clínica de catéteres, pues ellas ya le harán la debida curación de forma estéril cada 48-72 horas o en cualquier momento si el catéter se ve sucio o el área se ve sucia. Aquí pues es importante destacar que hay que también cubrir nuestra llave de 3 vías, ya que es un catéter que se puso de forma estéril. Aquí pues ya terminamos de tapar nuestra llave de 3 vías con gasas estériles, que posteriormente tienen que ser rotuladas para que cada lumen se utilice con una finalidad. Tengo que recalcar que este catéter se puso de forma estéril, entonces queremos que se mantenga como tal. Recuerden que las vías endovenosas son muy valiosas y hay que cuidarlas, sobre todo por los índices de infección. Hay que corroborar que esté bien cerrado todo, y pues así es como queda nuestro catéter. Y pues ya lo dejamos en manos de enfermería. Aquí tenemos una radiografía de la limitación del hígado y el diafragma y dónde tiene que llegar el catéter, aproximadamente T9. Aquí tenemos otra radiografía, no todos los pacientes son iguales, entonces aquí en este caso la limitación llega más o menos en T10. Lo ideal es que nuestro catéter quede en vena cava inferior a medio centímetro por encima del diafragma, es lo ideal. Aquí en esta placa lateral vemos cómo el catéter entra a la vena umbilical y pasa por el conducto venoso y llega hacia el diafragma. Aquí vean cómo llega nuestro catéter y se introduce hacia una de las colaterales, no se va hacia el conducto venoso. Esto pues conlleva un riesgo, ya que la punta del catéter puede estar lastimando la vena hepática y nos puede causar complicaciones. En esta radiografía observen cómo el catéter se va hacia el lóbulo izquierdo, hacia una de las venas hepáticas izquierdas. Y todo esto pues conlleva un riesgo, ya que toda solución que se instale por el catéter va a caer nada más en esa irrigación de ese lado del hígado. El punto es que una mala posición del catéter puede llegar a una flebitis de las venas hepáticas o del sistema porta y causar complicación, ya que lo que se busca es que quede bien posicionado el catéter para que vaya directamente hacia la vena cava inferior, que es una vena grande. Entonces las soluciones que se introduzcan ya se mezclen en un retorno sistémico mucho más grande. Entonces aquí pues lo que se trata de prevenir es alguna complicación mecánica por la posición del catéter.
Recordemos las otras complicaciones infectológicas, de trombosis, y estas mecánicas, pues ya de que quede bien colocado, las evitamos. Si no podemos lograr que nuestro catéter llegue en la ubicación adecuada, tenemos que dejarlo en una posición baja por debajo del hígado, es lo mejor. Aquí pues solo hay que tomar en cuenta que el ductus venoso tarde o temprano se va a cerrar y tenemos que percatarnos de lo que va a pasar con esa solución. Y en el mejor de los casos nos vamos a dar cuenta porque las soluciones se van a regresar y se va a fugar en nuestro catéter y nos vamos a dar cuenta. Y en el peor escenario pues va a haber hipertensión portal, absceso hepático, se va a romper alguna vena y va a dar peritonitis. Esas pues son algunas de las Esa es la colocación de un catéter. Como ven, es bastante sencillo. Un video más vamos a ver de catéter. complicaciones en cuanto a la vena umbilical. En cuanto a la arteria, pues esta no pasa por... Necesitamos solución salina estéril, 2 jeringas de 10 centímetros, pinzas con garra y sin garra, una pinza iris de punta delgada que nos va a servir para abrir la luz del vaso umbilical, campo estéril y gasas estériles, distintas pinzas, un portaagujas, tijeras y un bisturí para cortar el cordón umbilical. Los catéteres que se usan son el 5 French, que es para la vena umbilical, están numerados en centímetros, por lo general hasta 25 centímetros, y el catéter arterial, también numerado hasta 25 centímetros, es más delgado, número 3,5 French. Vamos a purgar el catéter sacando solución salina estéril. El procedimiento de purga se hace para evitar la entrada de aire a la luz de la vena umbilical, lo que podría ser deleterio para el paciente. Purgamos el catéter y quedamos listos para hacer el procedimiento. Una vez tenemos listo al paciente, ponemos el campo estéril y visualizamos el ombligo. Lo tomamos con una pinza con garra y lo vamos a cortar con el bisturí, aproximadamente a medio centímetro de la piel. Hay que tener en cuenta que la parte gelatinosa del ombligo no es dolorosa para el bebé. La parte que duele es la parte que está cubierta de piel. Hacemos hemostasia después de cortar y tratamos de identificar las estructuras. Recuerden que un ombligo normal debe tener 2 arterias y una vena. Aquí vemos una de las arterias y al lado está la otra arteria umbilical. Más arriba, casi siempre hacia las 12 del reloj o hacia la cabeza del paciente, está la vena umbilical. Se caracteriza por tener una luz más amplia y una pared más fina. Dilatamos con la pinza iris para intentar hacer la entrada del catéter 5 French más fácil. Vamos a tomar el catéter, que recuerden que ya está purgado con solución salina, y lo vamos a introducir por la luz de la vena umbilical. Es muy importante saber cuánta es la distancia que se debe introducir el catéter umbilical venoso.
Hay una fórmula muy sencilla. Es la talla del paciente, que en este caso son 39 centímetros, dividido 6 más 1 o 2 centímetros. Para este caso, el catéter se debe introducir aproximadamente 8 centímetros. Tomamos el borde del ombligo con la pinza con garra y con la pinza iris introducimos el catéter a través de la vena umbilical. Nos fijamos en las marcas del catéter hasta que llegamos a la distancia deseada. Después de esto verificamos la permeabilidad del catéter aspirando y debe salir la sangre. Para el caso del cateterismo arterial es la misma fórmula pero dividido 3 o el doble de la distancia del venoso. El catéter venoso umbilical debe quedar muy bien fijo al paciente para evitar que éste se salga, se extravasen los líquidos suministrados a través de él o haya más riesgo de infección. Para esto vamos a tomar la seda 3 ceros y vamos a hacer un punto de anclaje en la parte gelatinosa del ombligo para fijar el catéter. Nos cercioramos que el catéter esté en la distancia deseada y pasamos el punto de anclaje. Anudamos muy bien el punto, haciendo varias vueltas, y la técnica de fijación del catéter es muy similar a la que se usa para fijar un tubo a tórax. Se empiezan a hacer nudos que pretendan abrazar el catéter umbilical. Se deben apretar firmemente para que el catéter quede bien fijo, pero sin llegar a ocluir la luz del mismo catéter. Este procedimiento se repite aproximadamente 4 o 6 veces hasta que estemos seguros que el catéter quedó bien firme al paciente. Y tienen hipoglicemia. La vena umbilical es un acceso venoso central muy fácil. A veces es bueno ver algunas imágenes de la vena. La mejor imagen que he visto es esta. Si ustedes ven, aquí hay una foto donde se ve la vena umbilical, las dos arterias umbilicales y toda la gelatina de Wharton. Esta vena umbilical hay que localizar para hacer el procedimiento. No sé si les queda alguna duda, jóvenes. Doctor, para mirar el paciente es difícil de encontrar. No, es mucho más fácil. No se necesitan. Hay que ver las reglas que que es 24 horas, que no esté seco. A veces humedeciendo inclusive la vena se puede recuperar más de 24 horas. Un segundito. Ok, doctor. Entonces no es muy difícil encontrar, como les decía. ¿Alguna otra duda, pregunta? Pues, solo em relação ao cateter umbilical, só se hace em recém-nascidos? Solo en recién nacidos, porque Ou si em no, recém-nascidos, né? no se cierra después. Ah, ya, muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Es una vía venosa central, como han visto. Es bastante bien tolerada por los pacientes y entonces, y es un procedimiento sencillo que cualquiera puede hacer. Lo importante, ya les he dicho, es conocer los diferentes procedimientos para poder ayudar y si no, en peor de los casos, poder hacerlo. Lisset, terceros ha llegado. No, no, ¿eh? Entonces sería todo por hoy, jóvenes. Que les vaya bien. Nos vemos la próxima clase. Muchas Hasta luego, gracias, doctor. doctor. Chao, chao. Buen día. Chao, chao. Buenas noches.